En el mes de septiembre del año de 1920, víspera ya de los 50 años, se establece aquí, en la ciudad de Ceuta, el cuartel general del Tercio de Extranjeros. En la posición A, en lo alto de un picacho batido por todos los vientos, se albergaron los primeros legionarios. Y en la posición A, sigue teniendo asiento la Legión, la más alta y heroica hermandad militar de nuestro tiempo. En la Legión todos caben y están todas las ciencias y todas las artes. Nobles y plebeyos, pintores, escultores, toreros, clowns de circo y sepultureros, vagos de oficio y el que tiene 4, cocineros y poetas, químicos y periodistas, ingenieros. Todo cuanto exige la industria humana, aptitudes y merecimientos en todo lo que dispuso Dios que hubiese en la tierra. La Legión Española fue en principio el sueño de un hombre. Una idea obsesionante, hermosa, desinteresada y romántica. Una idea nacida en la mente de un soldado español en las lejanas y entrañables tierras de las Islas Filipinas. Lejana Galicia de 90 años atrás. Quietud, placidez, sosiego. Al pie de su faro milenario se arrebuja y apiña La Coruña, abierta a los caminos del mar. Estamos en 1879. Alfonso XII es todavía un rey recién estrenado. Hay rumores de luz y progreso que nadie sabe cuándo vendrán. En plena y evocadora Ciudad Vieja y en la calle de Tabernas nace, una mañana del mes de julio, José Millán Astray, segundo hijo del matrimonio formado por don José Millán Astray y doña Pilar Terrero Segade. Es breve el tiempo que el pequeño Millán Astray vive en la blanca y azul ciudad. El señor Millán Astray, abogado y director de la cárcel, es trasladado sucesivamente a la dirección de los penales de Zaragoza, Valencia, Ceuta. Mi infancia transcurrió entre forzados de la libertad. Allí fue donde se empezó a forjar mi corazón, viendo de cerca el dolor humano. Creo que aquellos amigos de mis primeros días contribuyeron a formar mi carácter franco y a inculcar en mí mi gran amor por los humildes. Al ser nombrado su progenitor director de la entonces nueva cárcel Modelo, Madrid es el nuevo horizonte del adolescente José Millán Astray. Termina el bachillerato a la edad de 13 años y ante la sorpresa de sus familiares que desean estudiar arquitectura, elige la carrera de las armas. Ingresé en la Academia de Infantería de Toledo, siendo el primer militar que se conocía en mi familia, en la que solo hubo abogados, jueces y magistrados. Cadete a los 14 años, en el 1894, pasé rápidamente por las aulas del Alcázar. A causa de las guerras coloniales, se acortaron notablemente los cursos, y en 18 meses me hallé con la estrella de oficial a la respetable edad de 16 años. Aquellos fueron los mejores años de mi vida. La vida de cadete es la más feliz de toda la carrera militar. En el mes de febrero del año de 1896, el adolescente alférez Millán Astray pasa a servir al regimiento del Rey número 1 de guarnición en Madrid. En septiembre de este año, de 1896,
ingresa en la Escuela Superior de Guerra. El constante estudio no impide al joven Millán Astray atender a la realidad política de su patria. En Filipinas estalla con virulencia la insurrección. Son meses de inquietud y zozobra. Y de improviso, una idea asalta la mente de Millán Astray: acudir a Filipinas. Con el batallón de cazadores expedicionarios número 4, desembarca en Manila el 9 de noviembre de 1896. Cavite Viejo fue mi primer destino. Casi toda la provincia estaba en poder de los insurrectos. Ahí oí silbar por primera vez las balas en torno mío. La impresión que experimenté fue la de satisfacción por sentirme ya soldado. Luego, la alegría de vivir. Después, el dolor por los que han caído. El primer mando en combate tiene lugar en la defensa del pueblecito de San Rafael. Con 30 hombres resiste el ataque de 2000 enemigos. Y por la acción de San Rafael, le conceden la Cruz de María Cristina. Tras un año de permanencia en Filipinas, al terminar la campaña, retorna a España. Y es en este tiempo cuando Millán Astray, joven alférez de 17 años, piensa, casi como un iluminado, en un auténtico ejército profesional que sea capaz de hacer de la guerra un arte. Reanuda sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, que deja al poco tiempo por orden del mando y sin haber terminado sus estudios. En 1898 recibe su primer ascenso. Pasa los 2 primeros años del nuevo siglo destinado en Valencia. Retorna a Madrid y en 1905 es ascendido a capitán. El 2 de marzo de 1906 contrae matrimonio con Elvira Gutiérrez de la Torre, a la que ha conocido durante el bullicioso carnaval madrileño. Me incorporé por tercera vez a la Escuela de Guerra. Hecho insólito el de ingresar 3 veces, patente de la firmeza de mi voluntad. En 1911 me diplomo de Estado Mayor, continuando en infantería para dar satisfacción a mi vehemente deseo de no abandonar el arma de origen. En este año de 1911, Millán Astray es nombrado profesor de la Academia de Toledo. Explica 8 asignaturas: Geografía militar de España y Portugal, de Marruecos, de Europa, Historia militar, Logística, Táctica de las 3 armas, Reglamento de campaña, Ordenanzas y Reglamento táctico. Pero la asignatura preferida por Millán Astray es la Táctica de las 3 armas. Al terminar el curso, como mi más insistente tema había sido exaltar el espíritu militar de mis discípulos, uniendo a ello el ejemplo, me fui voluntario al ejército de Marruecos. En agosto de 1912, el capitán Millán Astray llega a Melilla. Es destinado a la policía indígena y es agregado a la oficina central, donde tiene ocasión de conocer la psicología y carácter moruno. Melilla estaba en calma. La labor oficinista no era la más a propósito al temperamento activo y emprendedor que yo tenía, y por ello pedí pasar a la zona de Tetuán. Por fin, la guerra de África va a conocerle. Como capitán de una compañía del Regimiento de Infantería de Ceuta número 60 y bajo el mando del general Alfau, toma parte en la ocupación de Tetuán. Poco tiempo permanecí en aquella zona, pues fui llamado por el entonces coronel Silvestre, jefe del Arache, para mandar una mía de la policía indígena del Tabor de Arcila. Son sus primeros tiempos inolvidables de África. Días de Medic, de Ceuta, de Tetuán, de Larache, de Yebala, de Arcila, de Cuesta Colorada conquistada duramente al frente del Tabor de regulares de Arcila. Cruces, condecoraciones y el ascenso por méritos de guerra tras juicio de votación jalonan este tiempo africano en la vida de Millán Astray. Terminada la campaña, Millán Astray vuelve a Madrid en 1917 con destino en el regimiento de Saboya, en el cuartel de la montaña. En este tiempo, la idea romántica, soñada ya en Filipinas, de crear un cuerpo de soldados voluntarios que admitiera extranjeros, vuelve a fijarse en la mente de Millán Astray. La Legión se creó para ahorrar vidas de nuestros soldados de recluta forzosa en las guerras coloniales. Si son españoles los que se alistan en el cuerpo, lo hacen por su gusto. Si son extranjeros los que acuden, servirán doblemente. Un español que ahorra y otro extranjero que se incorpora. En 1918, Millán Astray inicia sus gestiones para fundar el Tercio de Extranjeros. El camino será lento y nada fácil. Hay detractores, aunque también hay entusiastas. Y en este tiempo de tensión y espera,
que Millán Astray aprovecha para estudiar el funcionamiento de la Legión extranjera francesa, tiene lugar un acontecimiento decisivo para el futuro del cuerpo. Como mi pensamiento constante por esos días era la fundación de la Legión, juzgaba con acierto que necesitaría ayuda de hombres extraordinarios, y principalmente de uno que fuese mi lugarteniente para completar lo mucho que a mí me faltaba para el total desarrollo de mi empresa. Después de conocer a Franco, no pensé en ningún otro que en Franco. Le expuse en breves palabras mi pensamiento y mi deseo, y con la misma rapidez me contestó: sí, yo seré el lugarteniente. Todo cuanto hoy supone la Legión se debe sin duda a estos dos hombres que cargaron sobre sus espaldas la difícil empresa de fundar el tercio: el ya teniente coronel Millán Astray, de 40 años de edad, y el comandante Franco, de 27. 1920 es año singular en la vida de Millán Astray. El 28 de enero se crea el tercio de extranjeros y el 31 del mismo mes se ordena a Millán Astray su organización. Los sueños y los deseos son ya realidad. Se establecen banderines de enganche en Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia. Españoles y extranjeros, los que seáis amantes del ejército y de sus glorias, los que gustéis de la vida de campaña, alistaos en la Legión de extranjeros. Alistaos. La acogida al llamamiento de la Legión supera todos los cálculos. En solo 3 días se presentaron 400 hombres de todas nacionalidades, clase y condición. En el mes de septiembre del año de 1920, Millán Astray se hace cargo oficialmente del tercio de extranjeros. En la posición A, cuartel fortificado al noroeste de Ceuta, en lo alto de un picacho batido por todos los vientos, se albergaron los primeros legionarios y dio comienzo la Legión. La afluencia de voluntarios es constante. La instrucción es dura y agotadora. La tropa es imbuida del riguroso credo legionario, un auténtico credo de honor basado en ese código de moral ascética que es el Busida y que forma el alma heroica de los samuráis japoneses. El credo legionario es la base espiritual de la Legión, médula y nervio, alma y rito de ella. Queríamos que rindieran culto al honor militar y al valor militar, y que vencieran al instinto y no temieran a la muerte. Y queríamos también dictarles reglas de la hermandad que iban a hacer para que fuera militar, guerrera, heroica. Las denominaciones y los emblemas de la Legión son recuerdo de la vieja infantería española. Es el capitán Jesús Pardo quien busca en los archivos el emblema. Los comandantes de bandera escogen libremente sus guiones. La primera, la mandada por Franco, elige las armas de la Casa de Borgoña, los jabalíes luchando por la rama de roble con fondo negro. La segunda la determina Fernando Cirujeda, las armas de Carlos V, las águilas sobre fondo rojo. La tercera, la del comandante Candeiras Esteló, elige a petición de sus hombres como promesa de conducta el tigre. La cuarta, el pendón de Don Juan de Austria, el Cristo y la Virgen. La quinta, la del comandante Liniers, las armas del gran capitán Gonzalo de Córdoba. Son guiones que se funden en el guión de mando del jefe de la Legión. El lema de la Legión, legionarios a luchar, legionarios a morir, nació espontáneamente en los primeros días de la vida de la Legión aquí en Ceuta. Los vivas son los gritos de vida, afirmación de los ideales, imposición de ellos. El himno es la marcha nupcial del soldado que va a desposarse con la muerte. La posición A resulta muy pronto pequeña ante la continua afluencia de hombres y oficiales. El 16 de octubre traslada a sus legionarios al fuerte de Darrifien, que se convierte muy pronto en el cuartel general del tercio. Frente a toda ironía, Millán Astray hace el milagro. A menos de 2 meses, la Legión está ya preparada para el combate. En tan corto espacio de tiempo, se ha formado una fuerza de choque aguerrida, disciplinada, que destila personalidad por todos los poros, que asombrará al mundo. El 3 de noviembre sale de Darrifien la primera bandera, la del comandante Franco, y marcha para Ouatlau, donde establece campamento. El 30 de diciembre, la segunda bandera se dirige con todas sus armas a Zoco el Arbaa. Un día después, sale también la tercera para Ben Sharich. Causábamos expectación. No faltaba el augur de nuestro desastre. También había, y muchos, que tenían fe. Pero Millán Astray no está contento. El mando emplea a la Legión como una fuerza más. Nosotros teníamos una absoluta confianza. Conocíamos a los legionarios. No faltaba más que la ocasión. El día 29 de junio de 1921 es día de gloria en la naciente historia de la Legión.
En la zona de Yebala, el enemigo reacciona violentamente y Sanjurjo se decide al fin a lanzar a la lucha al tercio. Su empuje desde los primeros momentos es admirable. En incontenible luz, la primera bandera se hace dueña de la posición Muñoz Crespo. La tercera se cubre de gloria en Buarrax. Los asaltos son arrolladores. Increíbles los ejemplos de heroísmo. Y en el parte de guerra va citada la legión en cabeza. De allí marchamos a Beniarós. Con nosotros vienen Franco y Candeira con sus banderas. Que se prepare la legión para entrar en Tazarud. Ese será su día, nos dice el alto comisario, general Berenguer. Y cuando todo parecía presagiar un final próximo, una sangrienta catástrofe se abate sobre España. Anual. El 22 de julio a las 4 de la madrugada nos llama el general Manzano y nos da orden de salir inmediatamente. Al llegar a Ceuta, el general Sanjurjo nos dice: Melilla se ha derrumbado. Todas las posiciones del campo han caído en poder del enemigo. El general Silvestre ha desaparecido. Vosotros, los legionarios, con 2 banderas, y González Tablas al frente de sus regulares, venís conmigo. En socorro de Melilla. Era el fundamento de nuestro credo legionario. El espíritu de compañerismo, el espíritu de amistad, el espíritu de unión y socorro, el espíritu de combate. Había sonado la hora de la prueba. Franco llegó a Ceuta con su bandera después de 2 jornadas memorables por su resistencia. Fontanés acudió con su segunda bandera sin dar reposo a sus legionarios. El día 23 embarcan en el Ciudad de Cádiz y al día siguiente llegan a su destino. En el muelle estaba toda Melilla, con la angustia pintada en los rostros y la ansiedad en los ademanes. Pedimos permiso a nuestro general y les decimos: melillenses, os saludamos. Es la legión que viene a salvaros. Nada temáis, nuestras vidas os lo garantizan. Melillenses, los legionarios venimos dispuestos a morir por vosotros. Ya no hay peligro. Bajo el mando del general Sanjurjo, sangrientos combates jalonan la promesa de Millán Astray. Las banderas de Franco y Fontanés intervienen en más de 20 operaciones en mes y medio. Millán Astray y la legión se cubren de gloria en el sangriento combate de Casabona frente a numeroso enemigo. Y por este hecho hay reconocimiento oficial en la Orden General del Ejército. Millán Astray da constante ejemplo de valor y temeridad. Ante Nador, el 7 de septiembre, y cuando junto con Franco dispone la operación desde primera línea, un balazo en el pecho derriba al jefe de la legión, y la seca tierra africana se empapa con su sangre. Millán Astray es conducido a Melilla en grave estado. Es enviado a Málaga y evacuado a Madrid. El monarca le felicita y le nombra gentilhombre de cámara, y se le concede la medalla militar en reconocimiento a su actuación en la defensa de Melilla y por sus méritos como fundador de la legión. Sin ser dado de alta, el 8 de noviembre regresa a Ceuta para ponerse de nuevo al frente de la legión. Con la tercera, cuarta y quinta banderas, vuelve a operar en Beniarós. Es herido nuevamente y la herida que sufrió en Nador amenaza seriamente su vida. Pero el alejamiento de sus legionarios causa más mella en su ánimo que las heridas físicas. Retorna a Melilla y se pone otra vez al frente de sus banderas. La lucha sin descanso, la renuncia a todo lo que no sea vida de campaña, es la constante de su conducta. Busca el fuego, como establece el credo de la legión, por él dictado, y sus hazañas corren por la boca del pueblo. Un fuerte golpe moral se abate sobre Millán Astray. Por real orden de 13 de noviembre de 1922, se dispone la baja como jefe del tercio de extranjeros. El salvador de Melilla, el fundador de la legión, es postergado y alejado de sus soldados. Millán Astray es víctima de su enfrentamiento a las juntas de defensa, auténtico sindicato militar de gran poder político,
que implanta en el arma de infantería el sistema de escala cerrada frente al tradicional de ascenso por méritos de guerra, y que propugna la escisión de la oficialidad del ejército en colonial y peninsular, lo que significaría la desaparición del estímulo entre la joven oficialidad. La lucha de Millán Astray, al que sigue ferviente masa estudiantil, es épica. A su legendario valor militar une el valor cívico, superior en muchos casos, son sus palabras, al valor frente al enemigo. Son días de amargura en los que le ronda la idea de separarse del ejército. Y son días de añoranza por su legión. Durante la permanencia en San Roque, en Cádiz, su lugar de destierro, escribe La Legión, libro que recoge todo su cálido y emocionado afecto por sus camaradas de la primera hora. En julio de 1923 sale para Francia. Durante un año estudia la organización del ejército galo. Es agregado al Estado Mayor del residente general en Marruecos, el mariscal Lyoutey. Llega a ser uno de los militares más expertos y mejor documentados sobre temas marroquíes. La postergación llega a su fin. A finales de 1924 es destinado nuevamente a su añorada tierra africana. Se le concede el empleo de coronel de infantería. Y Millán Astray vuelve a rubricar el sentido heroico de su vida con su sangre. El 26 de octubre, acompañado del teniente de ingenieros Topete, emprendí la marcha en busca de la columna que iba a mandar. Al llegar cerca de Tahuites, encontramos en fuego a las tropas que operaban en aquel sector. Decidí buscar al coronel y ofrecerle mis servicios. Al llegar a la altura de una guerrilla, el teniente Topete me advierte que eran los mismos soldados que yo había arengado hacía muy pocos días. Sentí el deseo de saludarles. Si les había arengado cuando estaban en la calma del campamento, era obligado que hiciera lo mismo encontrándose en fuego. Así lo hice. Hola muchachos, aquí está el coronel Millán Astray que vuelve a saludaros. Y cae abatido por los disparos del enemigo y el oro de sus estrellas, recién bordadas, se tiñe de rojo. Es trasladado al hospital militar de Tetuán y para evitar la gangrena se le amputa el brazo herido. Triste es el correr de los días en la clínica militar del Buen Suceso en Madrid. El solo pensamiento de que quizás sea apartado del servicio activo le inquieta amargamente. Pero una gracia especial hace revivir al heroico soldado. Alfonso XIII y Primo de Rivera consiguen que Millán Astray vuelva al servicio activo y que se le conceda el mando del tercio de extranjeros. Cuando Millán Astray llega a Ceuta es un hombre rejuvenecido. Ha vuelto a recobrar su vitalidad, su mirada enérgica, su brío. Otra vez con sus legionarios. Su lugarteniente de los tiempos fundacionales, Francisco Franco, recién ascendido a general de brigada, le hace entrega del mando en ceremonia profundamente emotiva. Ahora va a redondear Millán Astray su aureola mítica de soldado al perder su ojo derecho en una acción que se libra junto a los puestos fortificados de Nador y Kudiatar. Es una herida tremenda que también le afecta al maxilar y a la mejilla. Su aspecto es impresionante. Es difícil reconocer en esta figura al teniente coronel de los tiempos de la fundación del tercio. Solo su moral combativa sigue siendo la misma. La campaña de África después del desembarco de Alhucemas toca a su fin. En julio de 1927, el alto comisario general Sanjurjo declara ocupada toda la zona del protectorado. Millán Astray es ascendido por méritos de guerra a general de brigada, pero el ascenso significa como triste contrapartida el dejar el mando de la legión. Al ascender hoy a general, mi primer acto y mis primeras palabras de gratitud son para vosotros, para nuestros gloriosos muertos y para los españoles y extranjeros que tan pródigamente derramaron su sangre por la legión. Seguid vuestra marcha gloriosa. Vosotros jurasteis amor a la patria y fidelidad hasta la muerte a la bandera de la legión. Todas nuestras promesas y juramentos fueron cumplidos fielmente. Y por ello, grito hoy con toda mi alma, como grité en Nador, en el Fondac, en Kudiatar, ante mis 9 banderas. ¡Viva España! ¡Viva la legión! Recibid el corazón de vuestro coronel para siempre. Pero su separación no será definitiva. Se le nombra coronel honorario del tercio y así, simbólicamente, sigue a la cabeza de sus legionarios. Con su fajín de general y las 3 estrellas de coronel en la bocamanga, Millán Astray se convierte en un símbolo heroico de la patria. No solo es un símbolo para los españoles, lo es también más allá de nuestras fronteras
y en particular en aquellos países nacidos de la vieja España. En 1929 recorre Argentina, Chile y Paraguay. En 1930, Cuba, México. Millán Astray lleva la voz y el gesto militar del soldado español y no pierde ocasión de crear vínculos de unión entre los soldados del otro lado del océano. Recuerdo que aquellos soldados también se apellidaban Valdés, Arredondo, Pérez, García, los mismos apellidos de mis heroicos legionarios. Al advenimiento de la República, Millán Astray cuenta 53 años de edad. Ha sido jefe de la circunscripción de Ceuta-Tetuán y permanece a las órdenes del ministro de la Guerra desde enero de 1930. Fiel a su deber, se ofrece al monarca en las últimas horas. Y fiel a su deber, se presenta al nuevo ministro de la Guerra de la República. Son años de amargura y de estrecheces económicas, y una y otra vez es aplazado su derecho de ascenso. En marzo de 1936, ingresa a petición propia en el Cuerpo de Inválidos Militares y marcha a la Argentina, donde desarrolla un brillante ciclo de conferencias. El 18 de julio supone para Millán Astray el aldabonazo que le hace situarse en línea otra vez. Toma uno de los primeros barcos que salen para España. Abraza al ya generalísimo Franco y se pone a sus órdenes. El caudillo le encarga la tarea de vigilar el estado moral de la tropa. Los siempre grandes oficios de Millán Astray no se hacen esperar. Va de un lado a otro, y cuando llega el desfallecimiento, el cansancio y el choque moral, allí está Millán Astray para hacer jugar el milagro con su verbo cálido de militar, para quien la arenga no tiene secretos. Un día, el generalísimo le encarga la organización de un cuerpo de mutilados, y Millán Astray se embarca en la tarea con ilusión de muchacho que empieza a vivir. Después de la paz, se instala ya definitivamente en Madrid. Su tradicional y hondo amor por los humildes se aviva aún más en sus últimos años. Sus pobres amigos del barrio de las Latas tienen en Millán Astray un apasionado protector. En la Dirección General de Mutilados transcurren los últimos años de su vida. A fines de 1953, a los 74 años de edad, Millán Astray siente que su vida se le acaba. Con su sonrisa legionaria, aguarda la muerte, que llega indefectible y puntual, tras larga dolencia cardíaca, el día 1 de enero de 1954. Acaba de cerrarse para siempre la historia de una vida, de una existencia heroica, de una existencia profundamente humana. Tal como lo demandó, es enterrado, con la sobriedad espartana de los hombres de la Legión, tal como un día dijo al dictar su testamento. Un testamento donde no hay bienes que otorgar, y sí la herencia de un heroísmo. Deseo que no haya ningún rito funerario, sino rito legionario. Nada de túmulos, nada de luces ni hachones. Encima de la caja se pondrá mi gorro legionario y un guante blanco. Se ocultará la hora. No se publique noticias en la prensa ni esquelas. Nadie me acompañará más que los citados y los legionarios de mi escolta. Se me dará tierra, aislado. No se pondrá encima ninguna clase de monumento. Simplemente un recuerdo de piedra de granito con una pequeña lápida, en la cual esculpirán: arriba, caridad y perdón. Más abajo, Millán Astray. Y debajo, legionario.